Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión de este ciclo de conferencias, El virus, la vida, el capital, organizado por la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la deuda pública. Comentar que esta actividad se hace a razón del 5º aniversario de la fundación de la red en 2015, con la idea de presentar todas las miradas, perspectivas y realidades que nos integran como red, junto con una pluralidad de temas y enfoques. Ya hemos visto en sesiones anteriores, por cierto, les invito a visionarlas en nuestro canal de YouTube, distintos abordajes sobre las interconexiones que hay entre el virus, la vida y el capital. También me gustaría mencionar cómo la cuestión de la deuda pública es transversal a todas estas realidades e impacta fehacientemente en mayor y menor medida. Nos hemos ayudado con herramientas como el enfoque trans y multidisciplinario, una visión decolonial para pensar desde dónde estamos hablando y contar con el análisis desde múltiples regiones y países. Quisiera agradecer especialmente la colaboración de la Plataforma Ciudadana de la Deuda en España y Rebel Streaming, en especial Esteban Sic, que nos está ayudando infinitamente con las cuestiones técnicas para el desarrollo de esta actividad en forma virtual. Les recuerdo, asimismo, gracias, Esteban. Aprovecho y les recuerdo a nuestro público que puede realizar preguntas a nuestros conferencistas, poniendo un comentario en el chat en directo, que luego de las ponencias les trasladaré a los mismos. Para comenzar, vamos a ir con la disertación de Herbert Cárdenas Farfán, de Perú. Es investigador en temas de desarrollo rural, estudiante de estudios sociales en la UBA y activista del movimiento Nuevo Perú. Herbert, por favor, adelante. Activa el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo estás, Gonzalo? A todo el público que nos está viendo, compañeros, hermanos de América Latina, buenas tardes. Sí, efectivamente, yo tengo una pequeña presentación que lo voy a realizar en este tiempo que me dan y bueno, parto por momentos muy intensos, interesantes que estamos viviendo, pero creo que la pandemia destapa una serie de interrogantes, cuestionamientos que tienen que ver con temas sociales, culturales, económicos y políticos que nos hacen ver nos hacen ver el mundo que estamos construyendo. Quería reflexionar primeramente por el tema de la condición humana y veo que es una minúscula partícula que nos ha hecho ver la realidad. Casi toda la población mundial estamos confinados en nuestras viviendas, hemos dejado de hacer nuestras labores habituales, se ha paralizado todas las actividades productivas y hay una sensación de temor y miedo. El consumo al cual nos habíamos acostumbrado ya no es el mismo, la gente apenas sale a abastecerse de alimentos necesarios y todos estamos con lo básico. Con tal de tener los alimentos es suficiente y basta. Estamos pendientes y estamos viviendo en vivo, como nunca antes había visto, sobre el avance de la pandemia. Estamos a la expectativa de que pronto se encuentre la vacuna, apenas recordamos los días de la semana, nos conformamos en que sea mañana, tarde o noche. La mirada que el ser humano era el centro del universo se ha caído, la supremacía que nos contaron, y muchos nos creíamos de ser el centro del universo, a veces se pone en duda. El ser humano que fue capaz de hacer viajes interplanetarios, de haber provocado 2 guerras mundiales, de haber desaparecido cientos de especies y haber convertido a la Tierra en morada, casi ahora nos destina a la muerte. Esta pandemia también nos ha mostrado las enormes brechas y diferencias sociales. Hay millones de personas que están en espacios hacinados, favelas, barriadas, villas, tienen deudas por pagar, alquileres o economías informales, del cual generan sus ingresos día a día. Saca a la luz las diferencias sociales, las clases sociales, que pese a que nos han dicho que este virus es democrático, no necesariamente es así. Afecta en mayoría a los pobres, a los que tienen menos. Vemos en otras latitudes morir migrantes, latinos, afrodescendientes, y los que tienen recursos suficientes se van a las clínicas privadas o pasan pruebas rápidas contra el COVID, cosa que lo vemos casi a diario. Para ello, nos remontamos 5 siglos atrás y vemos claramente los procesos de acumulación originaria y los principios del capitalismo, que como
comenzó con la misma conquista de América hacia 1492, con un nuevo sistema mundo, y que se acrecienta con la revolución industrial, y así acrecentado llega a nuestros días, las políticas económicas de dejar hacer, dejar pasar, y pensar que el libre mercado, la aldea global, era el camino correcto. Ahora todos hemos vuelto la mirada al Estado, y sorprendentemente los liberales y neoliberales ven una mirada en el Estado. El Estado, en este caso América Latina, 30 años de neoliberalismo puro, que ha sido, además, el Estado ha sido salvajemente desmantelado. Pese a ello, aún viven, pese a sus dificultades, vienen asumiendo responsablemente los procesos de la cuarentena y de la pandemia. Hasta hace 100 días atrás veíamos una lejana China y países como Inglaterra y Estados Unidos, cuyos gobernantes veían vacilantemente pese a los consejos de académicos y médicos. Desde hace 30 años atrás comenzó una carrera voraz con la acumulación, el neoliberalismo salvaje, casi un neocolonialismo, diríamos. Vendíamos todo, apostamos por la concentración de los recursos, casi una acumulación arbitraria. En un primer momento, la venta de bienes públicos, la desprotección de los derechos laborales, la desestructuración de las fuerzas laborales y con botín la expropiación de los bienes del Estado por grupos empresariales. El libre mercado y la globalización, defendido por las empresas y los grupos de poder. La administración monopólica de los bienes más rentables de los bienes del Estado. Y también, en el caso de América Latina, países periféricos y un retroceso casi a ser primario exportadores. La situación del Perú. El caso de Perú es el correlato de lo ocurrido en nuestros países, con el agravante de haber tenido a cargo de las reformas a Alberto Fujimori hace 30 años, involucrado en actos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos, privatizaciones, esterilizaciones forzadas. El rol del Estado a su mínima expresión, la precarización laboral, la desaparición de los sindicatos, los fondos de pensiones en manos privadas, alta informalidad de la fuerza laboral. Todos los gobiernos, en el caso de Perú, los últimos 30 años involucrados en actos de corrupción, muchos en la cárcel y muchos fuera del país. En este proceso voy a mencionar dos sectores claves que han sido olvidados y desmantelados, la salud y la educación pública, ambos totalmente precarizados. Para el caso del COVID, me centraré básicamente en el tema de la salud. Este ha sido convertido en una simple mercancía, lo privado sobre lo público, el lucro sobre la ganancia. Lo que queda del cadáver en este sector para la población que tiene menores recursos, hospitales hacinados, bajos sueldos de los servidores de salud, equipos desmantelados, infraestructuras destruidas. Así el Perú, a nivel de América Latina, ocupa un penúltimo lugar en inversión en salud pública. Al inicio de esta cuarentena, más o menos a principios de marzo, teníamos 500 camas en unidades de cuidados intensivos, casi una cama por 60.000 habitantes. A ese nivel de precariedad ha llegado la salud. Esta precaria salud, ¿es cierto?, nos permite ver nuestra realidad y en este momento estamos importando insumos básicos como mascarillas, guantes, equipos que lamentablemente también se vienen manchando de corrupción. Y también retos grandes porque venimos recuperando en cierta forma nuestra pequeña industria y las pequeñas fábricas para la producción de mascarillas y otros insumos que requiere el Estado. Hay medidas que se han implementado con mucha fortaleza a partir del 16 de marzo que empezó el periodo de la cuarentena. El gobierno de Martín Vizcarra puso en primacía al ser humano frente a lo económico. Se dispuso un 12% del PBI, unos 90.000 millones de soles, que más o menos son 30.000 millones de dólares, para hacer frente a la pandemia. Se dispuso una serie de medidas, los bonos, el apoyo a los sectores menos favorecidos. Finalmente, este apoyo no está llegando como debe ser a los sectores que más necesitan. Al no verse favorecido por estos bonos, miles de familias han emprendido éxodo, sobre todo de ciudades grandes como Lima hacia el interior del país, con el agravante de que también ellos pueden ser portadores del virus. Desde la izquierda, los partidos de izquierda, hemos propuesto que haya un bono universal con el lema bono universal para no morir, bono universal para resistir. Se ha pedido desprender recursos que garanticen esta cuarentena.
De la misma forma, se han recortado derechos laborales que por presión de la Confederación Nacional de Industrias se ha dado la figura de la suspensión perfecta, es decir, una suspensión y un despido casi arbitrario de los trabajadores. Pero frente a ello también se ha dispuesto a la liberación de los CTS, las compensaciones por tiempos de servicios y sus aportes para hacer frente a esta pandemia. Otra medida tomada por el gobierno de Martín Vizcarra es la inyección a tasa casi 0% de 30.000 millones de soles hacia los 4 grupos bancarios que además son propietarios de las administradoras de fondos de pensiones. Básicamente, habíamos dicho que este recurso sería para recuperar la economía de los pequeños empresarios, pero no es así. Al 11 de mayo, casi el 70% de estos dineros ya han sido demandados por las grandes empresas, cosa que nos parece muy injusto. Desde el mes de marzo, miles de ciudadanos han visto cómo sus fondos previsionales de jubilación se han estado evaporando, perdiendo a raíz de ello y por presión de la ciudadanía y el Congreso se ha visto la urgente necesidad de la devolución de estos fondos. Se ha desprendido, ¿es cierto?, un 25% para ser devuelto para todas las familias que han aportado en algún momento recursos, pero oh sorpresa, el Banco Central de Reserva del Perú le tira el salvavidas y pone recursos del Estado para que no pierdan su dinero o el dinero que administran las áreas. Finalmente, en el tema de salud, ¿no es cierto? Este mal en el momento está focalizado en la ciudad de Lima, principalmente en la región norte y en el oriente. En el macrosur, que es desde el lugar donde hablo, del Cusco, no hemos tenido mayores avances de este mal, pese a que se temía lo peor, porque el primer vector, para los que conocen Cusco, vivimos de turismo, el primer vector era básicamente el visitante que había llegado, pero hay cuestiones que debe ser materia de investigación, porque este mal no se está expandiendo, digamos, en la misma magnitud que está pasando en el resto del país. Bueno, voy a pasar a detallar lo que es la agenda agraria. Finalmente, creemos, y es un sector del cual soy también parte, es un sector que alberga más o menos a 2 millones de personas, 2 millones de habitantes, que se encuentran ubicados, afincados a lo largo de la cordillera de los Andes. No estoy hablando de la gran agricultura que está en la costa, sino del pequeño agricultor. Y está en la línea de fuego y abastece de alimentos más o menos un 70% de lo que consumimos. Al momento, este sector tiene un agravante. Pese a que está en el frente de batalla, ha sido un sector olvidado y tiene problemas de recursos hídricos y este se agrava con la situación del cambio climático. Pese a las diferentes respuestas del gobierno, ¿es cierto?, frente a la cuarentena, vale decir que para este sector, gracias a la presión de varios sectores, hemos desprendido el bono agrario, que al momento está llegando a los agricultores. Para hacer frente al problema hemos trabajado el tema en dos momentos. Un momento de la pandemia, de emergencia, el cual seguimos viviendo, y de cierto hemos dicho que estos bonos tienen que llegar a todas las familias campesinas para garantizar que tengan el dinero. Pero también hemos pedido que las cadenas de comercialización no se rompan, exigiendo también que los alimentos lleguen a las ferias sabatinas y dominicales, ¿es cierto?, brindando alternativas en la venta en espacios itinerantes, porque se ha comprobado que los grandes mercados que tenemos han sido focos de infección del COVID. Es cierto, también hemos demandado que los gobiernos locales también puedan adquirir la producción para los programas sociales y también hemos pedido avances en el tema tributario porque siempre la mirada en Perú es para el gran grupo empresarial y muy poco para los pequeños productores. Post-emergencia, ¿qué estamos demandando desde el sector agrario? Es generar mesas de debate, diálogo, poner en la agenda pública la agricultura familiar, y en eso hemos dicho que es necesario trabajar la gestión del agua, el saneamiento, la implementación de viviendas saludables, emprendimientos productivos, la asociatividad productiva, el valor agregado a la producción local, acceso a tecnologías de comunicación, de la misma forma aligerar los trámites y burocracia para agilidad, para agilizar los proyectos especiales del gobierno regional y nacional en una reciente cosecha de agua.
valorar los conocimientos locales, valorar la sabiduría local y también trabajar temas del Tratado de Libre Comercio, porque se ha visto que en este proceso de emergencia que estamos viviendo en Perú, muchas empresas están importando alimentos desde fuera del país, en este caso de las papas nativas, del cual el Perú se honra de ser uno de los mayores bancos mundiales porque tenemos más de 3.000 variedades. Herbert, sí, que están quedando 2 minutos para concluir. Bueno, sí, justo ya llegaba al final, entonces, ¿qué esperamos al final de este proceso? ¿No? Yo creo que a nivel global necesitamos, hay una reconfiguración, ¿es cierto?, del orden mundial, ¿es cierto? Y requerimos, creo que, un nuevo debate sobre la agenda mundial, priorizar otras formas de consumo, de trabajo, de realización personal, de relaciones, de respeto y convivencia con la naturaleza. También hemos visto una constante, es el de que hemos visto que es necesario, ¿no es cierto?, revalorar nuestros conocimientos locales, revalorar los conocimientos ancestrales y también proponer desde las culturas ancestrales otra forma de vivir con la naturaleza. También estamos viendo las alternativas basadas en la reciprocidad, en la solidaridad, el amor a la naturaleza, el carácter complementario del ser humano en un entramado de seres vivos al cual llamamos cosmovisión andina. En el Perú necesariamente requerimos otro debate nacional, necesitamos sentarnos todos para generar un país justo, inclusivo, solidario y menos individual, que grave impuesto a las grandes fortunas, la repatriación de los dineros, de los paraísos fiscales, la universalización de los servicios, la salud pública, la educación, la agricultura y la redistribución de la riqueza. Hemos dicho que este momento tenemos que hacer un replanteo y creo que es una oportunidad para los grupos progresistas y de izquierda, porque así dice García Linera, no dar optimistamente la batalla desde la izquierda en este momento será cuestionada por el viejo orden mundial. Gracias, es todo. Perfecto, muchas gracias, Herbert. Herbert Cárdenas, señores. Vamos a proseguir con la disertación de José Antonio Olivares Mena, que nos habla desde Chile. Es profesor de filosofía, se ha desempeñado por 15 años en la educación superior en universidades de la región de Coquimbo, en Chile. Actualmente es docente del Departamento de Educación y coordinador del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos de la Universidad de La Serena. Una de sus principales áreas de trabajo es la gestión cultural y producción de programas académicos de vinculación con el medio. Sus áreas de investigación en filosofía son ética, política y estética. Por favor, José Antonio, adelante. Muy bien, quiero agradecer a Gonzalo, Esteban, por la logística, muchas gracias, y en especial a Ramiro, quien hizo el contacto, y le agradezco mucho porque hemos estado esta semana, o este mes, ahí en contacto. Y un orgullo pertenecer a la red, incorporarme, y los felicito por este ciclo de virus, de vida y el capital. También a Herbert, saludarlo, sorprendente el trabajo que hacen, conmovedor, y lo que yo pueda decir, en verdad queda muy chiquitito al lado de todo tu trabajo en la praxis, en terreno, que ese nivel de organización me parece sorprendente. Voy a ir planteando un poco dentro de las líneas que estaba trabajando, que estaba discutiendo. Esta presentación la he elaborado a partir de las conversaciones que tengo con amigos, con amigas, con amigues, y son reflexiones en conjunto. En particular, esta reflexión la saco de un gran diálogo de debate que teníamos hace un par de años con un amigo español que se llama Jaume Peris, y estuvimos reflexionando sobre varios temas y los quiero colocar en juego a partir de este contexto. En primero, colocar el contexto como Chile, y que es bien loco para nosotros, para nosotres, para nosotras, este tema del virus. Porque precisamente estábamos en una crisis, veníamos de un estallido social en octubre, por lo tanto, sumar el virus con el tema de Chile, que ya estaba medio fragmentado, que estábamos en medio de una división, con un virus que nos divide, es algo bastante conmovedor. Es decir, que conmueve algo, que nos mueve algo, todavía no sabemos qué. Estábamos en este espesor cuando surge este tema del virus. ¿Qué
¿Qué me interesa a mí colocar en esa línea? Que plantear la lucha hoy en día que nos plantea desde el capital es la reformulación de un nuevo concepto de democracia. Creo que eso es vital. Creo que eso es primordial para nuestras sociedades latinoamericanas y quizás mundiales, replantear este concepto de democracia que estaba en juego. Una democracia que de alguna manera la podemos llamar una democracia radical, una democracia real. Pareciera que días o años anteriores no vivíamos en una democracia o esta democracia estaba en tela de juicio. Por lo tanto, pensar este concepto de democracia real, ¿qué llamaríamos una democracia radical? ¿Cómo sería esto? Me parece que ahí es la primera tarea que nos impone el contexto. Y por lo menos yo creo que en Chile, a partir del estallido social, estábamos en esta línea de discutir qué era una democracia radical o cómo era posible establecer una democracia radical. Pero a mí lo que me interesa en particular, o lo que venía trabajando hace un par de años hasta esta parte, era el concepto de memoria, de una política de la memoria. Por lo tanto, lo que me interesa a mí es colocar cómo la memoria puede contribuir a esta democracia radical. Y me parece que la red tiene que ver un poco con esto. La deuda histórica, ¿cierto? Es un trabajo de memoria histórica. Hacer memoria, es decir, cómo la memoria contribuye a esta democracia radical. ¿Qué rol juega la memoria en esta democracia radical? Y sumemos, ¿qué rol cumple la memoria en este contexto del virus de pandemia? Entonces, la memoria se asume como una comprensión del presente. La memoria no tiene que ver con el pasado, sino que la memoria siempre tiene que ver con lo pendiente. Siempre tiene que ver con aquello que está pendiente. ¿Qué es lo pendiente entonces en nuestro juego democrático? Este virus nos obliga a hacer un ejercicio de memoria, nos extrapola a hacer este ejercicio de comprender el presente y analizar cuáles son las temáticas pendientes que tenemos como sociedad democrática. Generalmente se atribuye el concepto de memoria hacia una teoría de la justicia, pero si avanzamos un poco más allá, quisiera plantear que el tema de la memoria nos llevaría a replantear esta idea de justicia nueva, pero previo a eso quisiera colocar el tema de la memoria como un derecho humano. La memoria y que nos obliga a hacer esta comprensión de lo pendiente, ¿qué es lo pendiente en la democracia? En esta democracia no real, no radical, son los derechos humanos. Para nosotros, desde Chile, por ejemplo, los derechos humanos, como el derecho a la salud o el derecho a la educación, siguen siendo temas pendientes. ¿Qué decir del derecho a la vivienda, por ejemplo? Reformular una democracia o pensar una democracia radical que asuma en lo concreto los derechos humanos, no como un discurso elaborado, no como una declaración. El problema del derecho humano muchas veces que quedaron en eso, en una declaración de principio de buena voluntad. Por lo tanto, para mí, la memoria es un derecho humano. La memoria tiene que ver con este derecho humano. Hacer memoria es un derecho humano. El derecho a la memoria es una de las luchas que uno lleva y como proyecto, digamos, ciudadano. El derecho a la memoria o el derecho humano de la memoria tiene que ver con esta idea del reconocimiento de las memorias colectivas, el reconocimiento de las memorias sociales, no de una memoria individual, sino plantear este lugar de la memoria en el espacio público, legitimar el otro en el espacio público. Esta memoria colectiva tiene que ver con la memoria de lo excluido, con la memoria de lo olvidado, y tiene que ver con colocar en juego la memoria en el espacio público. El otro, el marginal, el olvidado, el excluido, el que quedó fuera de la construcción de esta democracia en la cual vivimos. Por lo tanto, aquí se mete el concepto de una política de memoria, que va de la mano con una estética de la memoria. Hacer política de la memoria va de la mano con una estética, porque tiene que ver con colocar al otro en una sensibilidad, colocar al otro en un ejercicio estético de sensibilizar,
de colocarlo en el terreno de lo público. Y ahí es un tema que había aparecido en estas charlas, en este ciclo anteriormente, que me dio un gusto, porque el pie forzado en la modernidad, en la política, bajo esta línea, es la biopolítica. Bajo esta línea de una política de la memoria, es adentrarnos en un terreno de lo biopolítico. Bastante se ha hablado y bastante se ha dicho del bueno de Michel Foucault, y no quiero entrar ahí, y bastante trabajó en eso, pero sí nos coloca ciertas líneas. Y fíjense cómo se va conectando el tema de la memoria, de la democracia radical, de la legitimidad del otro, que es un tema biopolítico, sumado a la pandemia, al virus. Entonces la biopolítica, ¿cierto?, nos plantea a modo de síntesis que es el Estado quien comienza a regular los cuerpos, que es el Estado quien tiene un control sobre los procesos biológicos del ser humano. Regular, controlar, entonces, pareciera que sea la finalidad del Estado moderno. Esto está teniendo su máximo esplendor hoy día a partir de la pandemia. Por lo tanto, ¿cómo se regula? ¿Cómo se controla? Dice el Foucault. Se controla y se regula, ¿cierto?, evadiendo al otro, separando al otro, excluyendo al otro. Lo más interesante es que nos demuestra Foucault bien que hoy día la biopolítica no tan solo se construye a partir de la exclusión del otro, de la otra, del marginal, sino a través de un ejercicio de disciplinar el cuerpo. Es decir, se regula, se controla disciplinando. Y ahí está el bueno de los dos grandes autores que quiero recomendar y que podemos iniciar una conversación, que es Giorgio Agamben. Agamben analiza este tema biopolítico y llega a la distinción de colocar que la biopolítica tiene que ver con la separación del cuerpo, separar el cuerpo de la subjetividad. Allí se construye, ahí tiene su realización biopolítica. El Estado moderno se realiza biopolíticamente cuando logra separar el cuerpo de la subjetividad. Claro que Agamben lo habla desde el contexto de los estados totalitarios, desde Auschwitz, desde el campo de concentración. Es interesante plantear hoy día entonces este elemento biopolítico, cómo se dan desde la educación, por ejemplo, cómo en el proceso educativo se va separando, ¿cierto?, el cuerpo de la subjetividad. Había un meme o un comentario que colocaba un buen amigo por ahí que decía: ¿quién iba a decir que eso que nos enseñaban a tomar distancia en el colegio iba a servir para algo? Es decir, cómo la distancia, cómo se nos empieza a disciplinar, cómo el elemento biopolítico tiene que ver con eso. Llevémoslo más, cómo también tiene que ver con esta separación del cuerpo de la subjetividad, con lo que plantea Levin a partir del concepto del rostro del otro. Cómo se nos difumina ese rostro del otro. Entonces, Giorgio Agamben plantea este disciplinamiento del cuerpo, esta separación de la subjetividad en los sistemas totalitarios. Es decir, los sistemas totalitarios llevan esta biopolítica al máximo. Pensemos hoy día si es posible, y estaremos quizá la mayoría de acuerdo, que nuestro gran sistema totalitario es el capitalismo y el neoliberalismo. Entonces el capitalismo y el neoliberalismo lo que hacen, ¿cierto?, como un sistema totalitario, precisamente, es controlar los cuerpos. ¿Cómo disciplina los cuerpos? A través de un lenguaje económico. La economía adquiere un lenguaje y hay una retórica del cuerpo en la economía. No es menor esto, porque nuestras preocupaciones, lo que nos duele cuando uno conversa en la calle, conversa con la gente que puede conversar, o lo que ve en las redes, o lo que escucha el ministro de Economía, es que la preocupación es la economía, no son los muertos. Y las luchas y las discusiones de repente son si hay más muertos en Argentina, en Perú o en Brasil. Es un tema estadístico, es un tema numérico. Entonces, es toda una discusión donde hemos separado la subjetividad y lo que estamos discutiendo son números. ¿Cuántos muertos tienen cada uno? ¿Quién va ganando en la estadística? Esa economía es precisamente el control biopolítico, que controla, que manipula, que interviene el cuerpo social. El cuerpo social del cual yo hablaba en términos de que la memoria nos ayudaba a construir este espacio social. Entonces el cuerpo social como espacio continuo, lo que hace la biopolítica de este sistema totalitario neoliberal es cortarlo, cercenarlo, manipularlo, controlarlo con un lenguaje médico. Por lo tanto, a partir del lenguaje
médico, ¿cierto?, comienzo a legitimizar la forma de violencia de Estado. Algo hablábamos en la previa de esta charla ahí con Esteban, de cómo se comienza a legitimar esta forma de violencia por la salud. Entonces el Estado, hoy día, a partir de la pandemia, está viviendo una intensificación del poder biopolítica. Lo que ha hecho el virus es una intensificación, ¿de qué? Del poder y del Estado neoliberal, de la economía. ¿Cómo se nos ha impuesto, por ejemplo, una lógica del tiempo en nuestra psique, ¿cierto? Y aquí en espacio encerrado, ¿cómo tendemos a pensar en términos de productividad? Nos cansamos, nos agotamos, porque manejamos esta lógica. Aún uno ve cómo el Estado neoliberal ha intensificado el poder. Y esa intensificación, en Chile en particular, se hizo a partir de la tortura. Esta es la tesis. Es decir, en Chile el poder biopolítico se impuso a través de la tortura. Y es interesante cuando uno revisa los informes, por ejemplo, el RETI, informe de desaparecidos chilenos, los números, esto es economía, fíjense, es muy terrible lo que voy a decir, pero los números de desaparecidos versus el informe Valech, que es el informe de tortura, es completamente distinto. En Chile se torturó más que hubo desaparecidos. Terrible. Hubo muchos desaparecidos y muertos, pero torturado el número es estratosférico. Hannah Arendt, otra buena, ¿cierto?, decía que Auschwitz era una fábrica de cadáveres. Todo el modelo terrorista, todo el modelo mecánico estaba al servicio de producir muerte. Chile fue una fábrica de supervivientes, no de muertos. Es decir, se torturó para disciplinar, para transformar o para realizar una transformación radical de los sujetos, no de cualquier sujeto en Chile, sino de los sujetos portadores de proyectos de transformación histórica. La tortura a partir del 73, el número de tortura, lo que hizo en el Estado chileno fue una transformación radical de los sujetos. La biopolítica lo que hace es eso. Es una transformación radical del sujeto. Preguntémonos ahora si este virus, manipulado por el capital neoliberal, está transformando los proyectos históricos. Para nosotros se nos golpea mucho porque estábamos en medio del estallido social. Entonces este virus nos golpea ahí un poco. La tortura, entonces, la pensamos de este modo como una tecnología de modificación subjetiva. Lo que hace la tortura es un elemento tecnológico moderno que se coloca para modificar la subjetividad. Entonces lo modifico, en este caso, para separarlo, para quebrarlo. Es una separación que hacemos del sujeto del proyecto colectivo. Preguntémonos ahora, entonces, si estos elementos tecnológicos, esto mismo que estamos haciendo, como tecnología, lo que está haciendo es una separación de la colectividad. Es interesante esta lucha, entonces, esta forma de resistir que tenemos a través de estos ciclos de conferencias, porque precisamente es una lucha que encarnamos para lograr una colectividad. ¿Hasta qué punto logramos esa colectividad y hasta qué punto, en verdad, nos estamos separando? Porque la tecnología en la modernidad tiene ese elemento, esa separación. Entonces, se tortura a los sujetos portadores históricos, por ejemplo, pensemos en la primera línea, un lindo elemento que da por un análisis en el estallido social, logramos separarlo, y ese otro, del cual hablaba al principio, como el rol de la memoria, ese otro parece como alguien que le tengo miedo. El sujeto torturado, que sale de la tortura cuando uno revisa los testimonios, es un sujeto quebrado, que teme al otro. Porque lo José agredió. Antonio, ¿Sí? Voy terminando. estamos con 2 minutos para concluir. Entonces, el otro lo veo con alguien que me enfrento. Y ahí el segundo autor, Expósito. Pensemos entonces en la noción política-comunidad, pensemos en la noción biométrica, epidemiológica de inmunidad, y la tortura, entonces, lo que hace es este sujeto quebrado, que desconfía del otro, que es inmune en términos de Expósito, ese otro quebrado que sale de estos elementos tecnológicos se transforma en un sujeto dócil. Y esto es importante porque entonces este sujeto dócil, lo que hace en este nuevo Chile, a partir del 90, del 2000, es un sujeto que comienza a identificar la participación política con la violencia. Es un sujeto dócil que es útil para todas las reformas neoliberales.
Es decir, esa tortura, ese elemento biopolítico, lo que hizo en Chile fue que el tejido social no tuviese capacidad de reacción de oposición. ¿Cómo pasamos de un Chile que tenía proyectos sociales, identidades colectivas en el 73, pasamos al ser el paraíso del neoliberalismo? Y eso no es menor en toda Latinoamérica, solo que en Chile el proceso fue muy rápido, fue de una aceleración brutal. Pasamos del 73 al 80 a quebrar todo ese tejido social. Por lo tanto, hoy día pensar en una democracia radical, que estamos nosotros en esa tarea, en una nueva constitución, no es tan solo en términos jurídicos, sino cómo pensamos una constitución del tejido social. ¿Cómo se constituye un tejido? ¿Cómo hacemos comunidad? ¿Cómo creamos un nuevo proyecto de identidad? No una identidad totalitaria. ¿Cómo creamos un modelo de subjetividad basado en la pertenencia comunitaria? ¿Cómo se construye eso? En este contexto de pandemia, en este contexto de virus, en este contexto del capital. Porque lo que tenemos, por lo menos desde Chile, es un modelo de subjetividad basada en el consumo. Eso, más que nada. Muchas gracias. Plantear esos temas. Muchas gracias, José Antonio. Sin duda, estamos interpelados en términos de cómo está la situación de la solidaridad con este nuevo repunte de la individualización de cada persona, incluso hasta delante de la pantalla. Y me gustó eso de que somos reivindicativos incluso haciendo este ciclo de conferencias. Bueno, para continuar y finalizar con la parte de las disertaciones, vamos a pasar con la ponencia de Mayra Rivera Cordero, que nos habla desde Puerto Rico. Es secretaria de la organización de la Unión General de Trabajadores, miembro fundador de la Casa de Estudios Sindical de Puerto Rico. Adelante, Mayra, activa el micrófono. Buenas tardes, Gonzalo, igual a todos los panelistas, y muchas gracias por permitirnos, ¿verdad?, tener una ponencia en la tarde de hoy. Yo voy a hablar del virus, la vida y el capital. La amplitud de este tema nos brinda la oportunidad de repasar una jornada que empezó tardíamente en nuestro país. Podemos señalar como una fecha de partida el 15 de marzo, ha sido una por demás aleccionadora e intensa. Valga precisar que nuestra isla, que es una colonia de los Estados Unidos, está administrada a nivel local por una gobernadora que llega no mediante el voto, sino mediante una sentencia del Tribunal Supremo local, haciendo valer el ordenamiento de sucesión establecido por la Constitución de la colonia. El anterior gobernador, electo en las elecciones del 2016, se vio forzado a renunciar tras varios escándalos, ¿verdad? Y sobre todo por la presión de un pueblo que estaba cansado de ser insultado y robado. La administración colonial no se preparó adecuadamente para para poder afrontar esta pandemia del coronavirus. El doctor Rafael Rodríguez Mercado, que fue el pasado secretario de Salud, evidenciando su propia capacidad de juicio y de criterio científico, señaló públicamente que Puerto Rico no se vería afectado por la presencia del coronavirus porque en nuestra isla no llegaban vuelos directamente desde China. Olvidaba el galeno que vivimos en una isla y que como único pueden llegar aquí los millones de turistas que llegan anualmente es a través o de los puertos o a través de nuestros aeropuertos, principalmente el Aeropuerto Internacional de San Juan. Como todos habrán visto, en la isla llegó un crucero que tenía una pasajera italiana infectada y que murió aquí. Entonces, la directora de la compañía de turismo sube al barco y permite que todos esos turistas que estuvieron en contacto con esta paciente, con esta turista infectada, pasearan todo un día por todo San Juan. Por otro lado, también tenemos otro evento que se da
prácticamente simultáneamente, y es el arribo de un doctor panameño para disfrutar del Día Internacional de la Salsa que se celebra en Puerto Rico anualmente y que tuvo toda una estadía contagiando alrededor de Puerto Rico, esparciendo el virus. En la medida que se hizo evidente la amenaza del COVID-19, el gobierno no tuvo más remedio que tomar las medidas a su alcance para contener el contagio. También se hizo evidente que el sistema de salud privatizado desde hace más de 3 décadas no contaba con la preparación necesaria para enfrentar la crisis. Faltaban respiradores, faltaban los equipos de protección para los profesionales de la salud. Rápidamente se agotaron los productos antivirales existentes y la posibilidad de conseguirlos fuera de la isla. Tampoco había pruebas diagnósticas ni rápidas ni las moleculares. Los hospitales, en su mayoría privatizados, poniendo las economías por encima de la protección de su personal y de sus pacientes, le negaban las pruebas a los pacientes que llegaban con síntomas, ¿verdad?, del coronavirus. Pusieron por encima su interés, su ganancia a la salud y la seguridad de todos los que allí laboraban o visitaban. Cuando el público se da cuenta de esta triste realidad, deciden no recurrir a esos centros de salud para ser atendidos. Por lo tanto, sus censos comenzaron a bajar. ¿Y cuál fue la solución de estos mercaderes de la salud? Cesantear a miles de trabajadores de la salud en un momento que es tan necesario tenerlos trabajando y tenerlos disponibles para el cuidado de todos nuestros pacientes. Por su parte, la administración colonial nombraba una nueva secretaria de salud, la doctora Concepción Quiñones del Hongo, y decretaban un lockdown y toque de queda mediante orden ejecutiva. A la par, se educaba al pueblo en las prácticas de lavado de manos, distanciamiento físico y uso de mascarilla. En la medida que se hicieron disponibles, solo permanecieron laborando los trabajadores de servicios esenciales y los de seguridad. La nueva titular de salud denuncia públicamente que fue presionada para firmar un contrato de compraventa de pruebas rápidas del COVID-19 por un valor de $39 millones. Esta denuncia abre una caja de Pandora donde de su fondo brota la contratación de una firma de construcción para administrar dichas pruebas. La secretaria de Salud renunció y un nuevo secretario, el doctor Lorenzo González Feliciano, hizo su entrada. Muy poco ha cambiado en el Departamento de Salud. No se han hecho las pruebas necesarias, las estadísticas que producen carecen de credibilidad. A esta fecha todavía no se han comprado las pruebas que se necesitan, que demanda la población y el doctor Lorenzo González Feliciano ha decretado que pasamos el pico de la pandemia y vamos camino de la recuperación. Pero en el día de hoy, el Estado, el Departamento de Salud informa que hay 115 casos nuevos y 5 muertes adicionales. O sea, los muertos subieron a 122 y los positivos suben a 2.542. Lo anterior, aun cuando cada día aumenta el número de muertos, crece el número de casos positivos, no se hacen las pruebas. Nuestra economía dependiente y dirigida desde los centros del poder económico de los Estados Unidos de América ha enfrentado una seria crisis y se ha mantenido deprimida totalmente en los pasados 16 años. A la crisis económica le tenemos que sumar la crisis fiscal, que ha corrido paralelamente a la misma. Producto del endeudamiento con la clase financiera, su mercado de bonos y préstamos se mantiene cerrado. Endeudado y sin fuentes internas de repago, la única solución que propone el Congreso de los Estados Unidos es una junta dictatorial con poderes plenarios sobre el desenvolvimiento económico de nuestro país. No bien comenzaba a profundizarse el embate de las draconianas medidas de austeridad de la Junta Dictatorial, Puerto Rico sufrió el devastador embate de la tormenta Irma y María.
toda la miseria de nuestro pueblo, 50% de nuestra población adulta y 58% de los niños de nuestro país están bajo los niveles de pobreza, viviendo bajo los niveles de pobreza. 4.745 muertos fueron ocultados por las autoridades y es el signo más doloroso del estado de deterioro en que quedó nuestro país. La crisis como oportunidad exacerbó la ambición de la peligrosa conjunción de empresarios y políticos corruptos, dejando una estela de robo y de acciones fraudulentas. No bien nos hemos comenzado a levantar del azote de los huracanes, una serie de terremotos comienzan a partir de diciembre del 2019 y duran hasta el presente. En esta conjunción de eventos nos enfrentamos a la pandemia del coronavirus con la festinada declaración del actual secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, declarando superado el pico de la pandemia y la enorme presión de la clase patronal. La gobernadora entonces quiere retornar, ¿verdad? Reabrir, reemprender la actividad económica. Importante y necesario señalar que ese intenso periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 5 de mayo, la clase trabajadora ha sido la víctima propicia de la clase patronal y sus representantes en el gobierno. Un total de 392 trabajadores han sido despedidos por los patronos, luego de hacerlos agotar sus raquíticas licencias de enfermedades y de vacaciones. Cientos de trabajadores de la salud, incluyendo médicos, desplazados por la abominable acción de los dueños de hospitales, se han visto obligados a abandonar nuestro país y a irse a buscar mejores condiciones de vida. Lo que tendrá serias consecuencias si la propuesta apertura social tiene los mismos nefastos resultados que ha ocurrido en lugares como China, Singapur, Corea del Sur, donde ha ocurrido un repunte de nuevos casos de infección. Aunque el gobierno de los Estados Unidos de América aprobó ciertas medidas de alivio económico para los afectados, la ineptitud característica del gobierno local ha dilatado tanto las mismas que se ha hecho necesario que los gobiernos municipales distribuyan miles de bolsas de alimentos para los más necesitados. Y hubo que forzar, mediante una fuerte presión pública, la reapertura de los comedores escolares para servir a los niños comprendidos entre las edades de 1 a 18 años. El servicio del Departamento del Trabajo ha tenido momentos de total paralización de sus servicios, ya que ha tenido que procesar sobre 275,000 solicitudes de desempleo. De igual manera, tantas veces como el Departamento de Hacienda ha pretendido que las personas soliciten las ayudas mediante las redes, ¿verdad? Mediante los medios electrónicos, estos también han colapsado. La apertura de los primeros comercios e industria ha comenzado con las deficiencias que todos los sectores verdaderamente comprometidos con la vida y la salud de la ciudadanía anticiparon. Los patronos que dijeron tener la capacidad de proveer los materiales y los medios de seguridad para garantizar el no contagio de sus empleados y establecer los protocolos de seguridad, ahora dicen que no cuentan con los recursos ni tampoco con el conocimiento necesario para implantarlos. El capital se ha impuesto sobre el razonamiento médico y el sentido común. Puerto Rico inicia una peligrosa etapa donde se ha privilegiado la economía por encima de la vida de las personas. Copiando el mismo estilo de los empresarios, el gobierno ha comenzado a llamar a la gente a trabajar sin hacerle pruebas necesarias, sin proveer los equipos que se necesitan y materiales para prevenir el contagio, y sin poner en práctica los protocolos de seguridad que se escribió que cada centro tendría que presentar y discutir. Los trabajadores estamos en la calle luchando por nuestra vida y la de nuestros familiares. Nuestro futuro es absolutamente incierto. Nuestras luchas reclaman el mayor esfuerzo para vencer los embates de la naturaleza. La maldad política de una junta dictatorial, cuyo único objetivo es extraer de cada puertorriqueño hasta la última gota de sangre para ponerla a la venta y satisfacer la avaricia y la ambición de la clase financiera, vamos a esa lucha contra el coronavirus y las pruebas necesarias
sin seguimiento de los contactos de los que han tenido resultados positivos y frente a un desalmado sector patronal que tiene como única y exclusiva prioridad las ganancias que puedan ingresar a sus cuentas bancarias. A todos estos factores le sumamos una potencia imperialista que mira con desprecio a los nacionales de sus territorios y una inepta y corrompida administración colonial que se resiste a poner de pie frente a la adversidad. Por nuestra parte, solo reclamamos de los integrantes de este foro la solidaridad que debemos todos los que aspiramos a la construcción de una nueva sociedad, donde prevalezcan los más altos y nobles principios democráticos, la verdadera justicia social y una equitativa distribución de la riqueza producida por los trabajadores. No obstante, no quiero terminar mi turno sin denunciar la privatización de la única emisora nacional educativa, WIPR, y la principal industria de producción de energía eléctrica. Agradezco esta oportunidad, el tiempo brindado. Gracias por su atención. Muchas gracias, Mayra. Ha sido un gran pantallazo de la situación de Puerto Rico. Bueno, aprovecho y vamos a seguir con la parte de las preguntas del público a los conferencistas, a quien ruego sean sintéticos para no excedernos en el tiempo. Vamos a comenzar. Tengo una consulta para Herbert. La pregunta es la siguiente: ¿cómo ve la posibilidad de una gran organización de la población originaria de Perú, pensando en las enseñanzas de Mariátegui? El micrófono. Ya, sí, oye, gracias por la pregunta. Y es lindo también hablar de Mariátegui, un pensador para nuestra querida América Latina. Yo creo que hay un repensar en Perú sobre los pueblos originarios, indígenas, para poder generar procesos de cambio, ¿es cierto? Creo que hay una gran masa de gente que además vivimos articulados con nuestros conocimientos ancestrales, nuestros saberes previos, y hay como una faja de transmisión que viene desde nuestro hermano país de Bolivia, valga el caso, de Ecuador, además que ha prosperado. Pero también somos un país extenso, muy grande, de diversas culturas, más de 39 grupos originarios, siendo los más reconocidos los quechuas y los aymaras, pero también con un proceso neoliberal que sigue aprisionando a estas poblaciones porque sus territorios normalmente están direccionados para el extractivismo, para sacar recursos mineros, y también hay una dinámica, ¿no es cierto?, de cierto sector de la población rural que ha migrado a la ciudad y a veces de a poco se ha ido perdiendo la identidad. Pero creo que hay un reto grande de poder retomar la grandeza de nuestras grandes culturas, de poder retomar nuestra identidad y a partir de ese proceso poder generar procesos de cambio. Perfecto, gracias, Herbert. Prosigo con una pregunta para José Antonio. La pregunta es: ¿cómo podríamos sistematizar la infinidad de narrativas sobre el estallido chileno para dialogar sobre esa política y estética de la memoria y de la pandemia? Es difícil sistematizar. Sí. No sabría responder, hacer una estructura de la narratividad. Por el momento recoger, yo creo, por el momento recoger los relatos, las micronarraciones que están, las experiencias que vivimos. Se vivió un proceso interesante en Chile, que es un proceso de resignificación. Pasamos de la resignación, una palabra interesante, a resignificar. Es decir, a volver a darle valor a ciertos signos, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, coloniales. Se sacó una estatua de un conquistador español
y se puso una estatua de una madre diaguita, en forma autónoma. Yo creo que esos son los relatos, esas son las narraciones que hay que comenzar a recoger. Hay proceso de resignificación, empezar a revalorar cómo se intervino, cómo se intervienen los lugares públicos. Es difícil contestar cómo sistematizar estos relatos, por el momento yo diría que habría que recogerlos y luego darle una estructura ahí. Lo que sí estamos viendo es que sí es un proceso de resimbolización, de resignificación. Perfecto. Y aprovecho, tengo otra que sigue en esta línea y es, en este contexto, también para José Antonio, en este contexto, ¿qué alternativas se plantean para retornar o reinventar mecanismos de lucha social en Chile? Yo creo que la gran lucha hoy día en estos términos, como lo he planteado desde la biopolítica, de estos elementos tecnológicos, de la tecnología al servicio de la tortura, es un poco lo que planteaba por ahí en un artículo Paul B. Preciado. Yo creo que hoy día la lucha es desconectarse, aprender a convivir con el silencio. Hay una tortura de no saber qué está pasando en la noticia, de no saber qué está en el telediario, hay una tortura por saber cuál es la cifra, si subió o bajó. Yo creo que algo está afectando la tecnología en nuestros cuerpos, de estar con esa necesidad de estar conectados con el otro, con ese otro virtual, de colocar toda nuestra intimidad subjetiva en este pseudo espacio público. Hay un peligro ahí, y pareciera que es difícil resistir a publicar qué comí y qué leí y qué voy a hacer. Por ahí hay una posibilidad, hay una resistencia. Y la otra es que también hay un escenario favorable, yo diría cada vez menos, pero también que tiene que ver con que se vuelve a repensar y se vuelve a asumir en un discurso popular esta figura del Estado social. Que el Estado asuma estas categorías que pareciera que habíamos, por lo menos de Chile, completamente lanzada al mercado, que el mercado regulaba absolutamente todo. Lo vemos en este contexto de pandemia, que precisamente lo que luchábamos por el estallido social era que un Estado tuviese mayor protagonismo, mayor intencionalidad en ciertos derechos humanos básicos, como la salud. Y vemos que el mercado eso no lo regula. Así que también hay posibilidades por ahí en esa resignificación del Estado social. Perfecto. Tengo otra pregunta que justo acaba de llegar para Herbert. La siguiente plantea, considerando el pauperismo expuesto, junto con el éxodo hacia las zonas no urbanas, ¿cómo impacta en las poblaciones originarias? Al momento, creo que en Perú vivimos, creo como todos los países, una primera experiencia de lo que es el COVID. Tenemos más de 5.000 comunidades campesinas, indígenas, originarias. Ahora, lo que he visto y soy testigo es que las comunidades campesinas tienen todavía estructuras orgánicas ancestrales que le fortalecen, como es el caso de las rondas campesinas. Soy testigo y acabo de vivir la experiencia. En mi comunidad hay un control estricto para todos los que están regresando. Por un lado, hay una estructura orgánica a nivel de los distritos, digamos, que es el espacio administrativo intermedio, en el cual ahí está el ejército, ¿no es cierto?, haciendo el control desde el Estado, pero una vez que uno atraviesa el control del Estado con el ejército o con la policía, viene el control comunal. O sea, ahora hay un control estricto, todas las vías de acceso carrozable han puesto tranqueras, para que nadie pueda acceder con vehículo. Hay una desinfección de los vehículos, pero a la interna en la comunidad hemos visto que toda persona que está volviendo al territorio, a la localía, tiene que necesariamente pasar la cuarentena, es decir, los 15 días de incubación, y hay una cuestión muy estricta en torno a ello, ¿no? Hay una estructura orgánica que tiene que ver con el Ministerio de Salud, tiene que ver con las organizaciones locales, la presencia de la comunidad, y hay un control, visita y un seguimiento interesante que
que me ha sorprendido, porque eso también yo estuve en este momento, hasta este momento, estuve en una comunidad campesina, en mi comunidad campesina, y estos controles me han parecido interesantes, pero a veces también exagerados, ¿no? Porque no permiten, digamos, no hay una mirada rural de lo que es una cuarentena. Una cuarentena yo entiendo que para la ciudad puede ser el estar en cuatro paredes encerrado y que alguien nos dé los alimentos, pero normalmente en campo siempre terminamos haciendo los trabajos domésticos, ¿no es cierto? Y además que es una época de mucho trabajo, pero que el confinamiento se interpreta de esa forma, ¿no? Entonces, sí rescato muchísimo, muchísimo las organizaciones campesinas, ancestrales, que están controlando digamos, que pueda expandirse el contagio del COVID, ¿no? Eso es lo más rescatable que he visto. Perfecto, gracias, Herbert. Tengo una consulta para Mayra. La siguiente pregunta es combinada. Pregunta, ¿cuál es el poder de control de los Estados Unidos sobre la economía y la política de la isla? Y se junta con la idea de, considerando esas movilizaciones históricas en términos de independencia del pueblo puertorriqueño, ¿cómo cree que hoy, en la realidad presente, ha impactado en la actualidad de las movilizaciones y cómo ha hecho cambiar esa idea de la movilización, del movimiento social o sindical? Bueno, para comenzar, la economía de la isla está controlada totalmente por los Estados Unidos. Tan es así que nosotros no podemos buscar, por ejemplo, una marina para traer los productos a nuestro país que no sea la marina más cara del mundo, la marina mercante del gobierno de los Estados Unidos. Encima nos imponen esa junta dictatorial que puede vetar cualquier ley, proyecto, trabajo, decisiones que tomen los gobernantes electos por el pueblo. En cuanto a las movilizaciones del pasado, todas han tenido el efecto en el pueblo de crear un movimiento como el que se dio en el verano del 2019, donde el pueblo salió a la calle en una jornada de 2 semanas hasta que logró que Ricky Rosselló renunciara a la gobernación del país tras múltiples escándalos debido a María y por las muertes de María y los insultos que salieron publicados en un chat que tenían él y los diferentes secuaces del gobierno. Perfecto. Y la cuestión del impacto en las movilizaciones, ¿cómo lo ve quizás desde la visión del movimiento sindical, pero en general el movimiento social? ¿Cómo ha impactado esta crisis, esta realidad de aislamiento o de medidas en el resquebrajamiento de la solidaridad como planteaba y del efecto comunitario como planteaba José Antonio? Bueno, el movimiento sindical ha estado usando las redes porque nos hemos visto obligados, pero también salimos a la calle a reclamar nuestro espacio en una caravana donde se guardó el distanciamiento, pero donde pudimos conmemorar el 1 de mayo protestando y exigiendo porque se les realicen las pruebas a la gente, porque al pueblo, ¿verdad? A la ciudadanía completa, para que se les provean los equipos de protección que necesitan todos los trabajadores activos al presente. También a través de la protesta de caravanas y protestas con distanciamiento, se logró en parte la reapertura de los comedores escolares gracias al compañero Giovanni de los comedores sociales. Perfecto, gracias. Bueno, sigo y ya para ir cerrando voy con la última pregunta, que es para José Antonio, que vendría a ser,
la siguiente. Considerando lo ocurrido en octubre del 2019, pensando en lo que pasó y cómo está ahora en términos de las movilizaciones y el estado actual de la educación, ¿cómo podemos entender esta crisis si es en términos económicos, en términos de salud, y cómo rompe estas estructuras considerando esta experiencia del 2019? Económica, eso creo que estamos todos de acuerdo. En las otras conferencias ha salido que no es un tema del virus, sino que es un tema del sistema neoliberal económico. Esta crisis, lo que estamos viendo es la economía. Ayer conversábamos con un par de amigos, ¿cierto? Y decíamos, increíble lo que no considerábamos, por ejemplo, el poder de una huelga o de estar parado. O sea, hoy día vemos, claro, con un elemento de control del Estado, una huelga, pararse, quiebra la economía. O sea, completa. El sistema está en juego precisamente porque estamos en huelga, estamos en paro. Entonces, es un tema económico, derechamente. ¿Ah? Y es interesante acá, por lo menos, cómo se ha asumido, cómo nuestro presidente hace un tiempo atrás definió la educación como un bien de consumo. Todos nosotros nos peleamos con esa idea, pensamos que esa idea no era tal. Sin embargo, hoy día vemos un montón de apoderados, de padres, de madres, que están diciendo que como no le están dando un servicio a su hijo, no pago el colegio, no pago la educación, no pago la universidad, incluso dicen los estudiantes universitarios. Como la universidad no me entrega un servicio, no cancelo, no pago, o sea, me tienen que bajar la matrícula, qué sé yo. Y uno ve entonces que incluso la educación pasó a ser un tema económico. O sea, la lucha en la educación es una lucha económica. La lucha de la salud es una lucha económica. Es decir, la economía ha entrado en nuestro cuerpo social. Y por ahí se interviene y por ahí se tortura. Por ahí va yo. Perfecto, muchas gracias, José Antonio. Y bueno, nuevamente, muchas gracias para ir cerrando ya a nuestros 3 ponentes por honrarnos con su presencia. Mayra Rivera Cordero, Herbert Cárdenas Farfán y José Antonio Olivares Mena. No me quiero ir sin agradecer a todos nuestro público por estar en nuestra transmisión en directo, y no se olviden que todos los viernes tenemos sesión de este ciclo de conferencias. Aprovecho para comentarles que no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, activando la campanita de notificaciones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram o en nuestra web oficial ricdp.org. Nos vemos el viernes que viene. Tengan una feliz semana. Igual, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. ¿Estamos afuera?